Bueno, arrancamos QR en vivo en Bravo TV. Enseguida hablamos de si ustedes quieren, las noticias del día o las historias más importantes del día. Miren, se confirmó el paro de colectivos, comienza a las 12 de la noche, a las 0 hora en realidad de mañana, al término de QR, más fácil. Y esto genera una gran complicación. También es interesante leer entre líneas este tema. En principio, voy a ser muy rápido, porque la UTA mañana va al paro, pero no se plegó al paro general, por aquello de que estaba en discusión, o en discusión de las paritarias y que estaba esa decisión que toma el gobierno, conciliación obligatoria, gracias. Interesante, ¿no? Porque mañana va al paro y no plegarse a que el paro fue una manera de debilitarlo. Por otra parte, es una negociación de a tres, porque los trabajadores, después vamos a ver, con mucha razón reclaman aumento salarial, y las empresas en realidad le trasladan al gobierno el conflicto, porque le dicen es un precio regulado el transporte. Yo para pagar más tarifas necesito, o que me dejes, para pagar más sueldo, necesito o que me permitas aumentar tarifa, y el gobierno parece incluso haber echado a un secretario de Transporte porque no logró frenar un aumento tarifario que va a pegar en la inflación, o bien que me des más subsidio, pero estás en contra del subsidio. Entonces es una situación que no terminan resolviendo, como dice el gobierno, cara a cara trabajadores con la patronal. También hay una intervención del propio gobierno. Bueno, en un ratito lo vamos a analizar con detalle, pero confirmado, hay paro de colectivos en todo el país a partir de las 0 hora, insisto, cuando termina QR. Enseguida hablamos con Hernán Lecher sobre los dólares con los que Caputo sueña. Los dólares con los que podríamos ir a pagar, no sé, una docena de facturas. Bueno, ¿quién come factura a este punto? No sé, el pan, o ir al supermercado con dólares. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay algunos que dicen un blanqueo ilegal, otros que dicen la confesión de la desesperación del gobierno por necesitar dólares. Bueno, todo muy interesante. Mariano, más despidos, Mariano Hamilton, despidos en Capital Humano, dice Capital Inhumano, dice Mariano. Y con Irina Hauser seguimos en el gran papelón de el barco narco en la provincia de Santa Fe, en el puerto de Vicentín. Hay novedades que son realmente para hacer como hacía Condorito, ¿se acuerdan? Plop. Bueno, tenemos mucho de eso. Pero más allá de lo coyuntural, de lo estrictamente las historias del día, queremos reflexionar sobre algunas cosas que están ocurriendo y que siguen mostrando el entramado, la estructura del momento político. Vamos a arrancar con esta nota del diario La Nación, publicada, es la anterior, si podemos ir a la anterior, después volvemos sobre esto, a ver si tenemos posibilidad de ir a la otra nota de La Nación. Vos me decís, Juli, ¿eh? Bueno, ahora vamos a volver sobre esto, el cisne negro, que es lo que los empresarios efectivamente callan. Pero quería arrancar con una noticia anterior que es esta. Miren esto qué interesante. Insisto, en La Nación de hoy. Los artífices del consenso. ¿Quiénes son los diputados que superaron la grieta y convirtieron al Congreso en un problema para Milei? Son los referentes políticos de los principales bloques de la oposición que trazan puentes entre sí para impulsar una agenda común. Unión por la Patria, Encuentro Federal, Radicales de Democracia, Coalición Cívica y la izquierda. Después hay una fotografía en la que se los señala. Aquí está, trabajando en el medio de ese bloque, y aparecen algunos nombres, ¿no? El propio Massot, López, ahí están, Germán Martínez y Sabrina Selva de Unión por la Patria, López de la Coalición Cívica, Massot, Monzó, Agós Carreño de Encuentro Federal, Carla Carrizo de Democracia para Siempre. Muy interesante porque lo que están mostrando es algo que desde Unión por la Patria se viene señalando hace un tiempo, que cada vez se está más cerca de conseguir un bloque, o por lo menos un acuerdo entre bloques para frenar determinado tipo de avances de las políticas de Javier Milei. Siempre pegaban el palo y afuera. Bueno, salvo por el tema de las universidades de jubilados, pero después se alcanzó el voto suficiente o los acuerdos suficientes para sostener el veto. Ahora ocurre algo con el tema de discapacidad, lo hablamos el viernes con Carlos Heller. Pero evidentemente hay alguien detectando que ahí hay un problema. Algunos lo llaman un nuevo grupo A, aunque con características muy distintas. Pero alguien está diciendo, che, cuidado con esto, que no se les escape, porque puede poner en riesgo aquello por lo que la élite económica va, que son las reformas
profundas que vienen después de las elecciones. ¿Dónde se dice eso? En esa otra nota del diario La Nación, de la que vamos a repasar algunos párrafos. Esta nota, miren, el cisne negro, ¿qué es lo que los empresarios callan sobre la economía que viene? Y después destacamos algunos párrafos que son muy elocuentes. Digo para, por supuesto, estar atentos a la coyuntura, a las noticias del día, pero esto es lo que se está jugando de fondo y esto es lo determinante. Miren esto, lo que dice un empresario. Entiendo que La Libertad Avanza quiera mostrar su poder, que estén ensimismados en sus logros económicos y también que el PRO no quiera ceder y que los radicales y la coalición cívica se hayan dividido. Pero si el resultado de esto es que gana el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, no sé cómo le explico a mi casa matriz que la política económica llegó para quedarse. Y cuidado con la confianza de los argentinos, porque en ese caso todos pierden. Es decir, todo muy lindo, las bravuconadas de La Libertad Avanza, jugar, tirar todas las pelotas al flejo más allá, que el PRO quiera defenderse, está todo muy bien, que se dividan, pero guarda muchachos, se están perdiendo de vista, se les puede escapar la tortuga, porque puede ganar el kirchnerismo, y no es solamente cuántos votos tenga, es lo simbólico. Miren lo que dicen después. Todavía resuenan las palabras de Mauricio Macri en 2017, cuando arrasó en la elección de medio término con un 40% a nivel nacional y un 41% en la provincia de Buenos Aires, derrotando a Cristina Kirchner. En aquel lejano país también fue demoledora la victoria de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Lilita Carrió, 50% de los votos, frente a los 30 de Daniel Filmus, en segunda posición, representando un espacio que parecía terminado. En ese octubre, Macri celebró sus resultados y habló de un plan a largo plazo. Y miren lo que dice después. Al poco tiempo, el kirchnerismo, que parecía dividido para siempre, renació de las cenizas. Por eso Milei hace tanto hincapié en aquello de clavar los últimos clavos del ataúd del kirchnerismo, porque le está hablando a un sector de la élite económica que quiere este modelo económico, también lo quiere el PRO, y dice, ustedes también quieren lo mismo, pero se están peleando, y puede terminar mal. Miren lo que dice a continuación, respecto específicamente de esto. Vamos a ir por las reformas estructurales que son necesarias, fiscal, laboral y previsional, lo está citando a Caputo. Pero miren, o sea, las llamadas reformas estructurales son parte de la discusión. Muy probablemente con mayor énfasis después de las elecciones de medio término, no hay nada nuevo ahí, es lo que dice el propio gobierno. Necesitamos nuestros votos más los del PRO para levantar la mano y tener esas reformas estructurales. Pero miren esto, hay entre otro factor de preocupación el empresariado al que por lo inesperado asocian con un cisne negro. Juntos por el Cambio se rompió en la última interna en la que se destruyeron puentes que nunca pudieron ser reconstruidos, por ejemplo, entre Macri y Larreta. Hoy está ocurriendo lo mismo en La Libertad Avanza y el PRO. ¿Cómo van a volver después de las cosas que se están diciendo? ¿Hace falta la pelea constante con quien colaboró legislativamente en todo, salvo la designación del hijo? Bueno, lo que está diciendo es, che, esto ya les pasó, nosotros ya la vimos. Ustedes creían que el kirchnerismo estaba muerto, saquen kirchnerismo, porque quizá a ustedes tienen algún prejuicio. Olvídense los nombres propios, Cristina. La oposición al modelo que planteaba Macri, que es el mismo de Milei, ustedes lo dieron por muerto en el 17. Ganaron las elecciones por escándalo. Y después resurgieron de las cenizas y terminaron ganando la elección del 19. Ustedes están diciendo de todo. ¿Cómo van a hacer para volver de eso? Es una preocupación de la élite económica. Es una preocupación de los que lo aplaudieron a Milei el otro día cuando decía cualquier barbaridad, cuando le daba de lleno a los pactos democráticos que supimos conseguir y aplaudían, porque entienden que el verdadero cambio son esas reformas y que vengan a quedarse para siempre, es decir, una nueva normalidad en la Argentina. ¿Cuál? Miren esta noticia que también es de la jornada de hoy. Neumáticos. Las empresas insisten con flexibilizar las condiciones laborales para enfrentar la ola importadora. Es un planteo que se hace la empresa FATE, que es la única que queda con capitales nacionales de esa industria. Y muy claramente, después de hacer la crónica respecto en qué momento está la paritaria, aparece una confesión que nadie ya esconde, porque este momento político es así, como que nadie le da prurito decir nada. Dice, habla de los retiros voluntarios y salidas por goteo de los trabajadores. Las tres empresas consideran que es imprescindible
encarar una revisión de las condiciones laborales, buscando esquemas más flexibles que permitan achicar costos y ganar competitividad. En las condiciones actuales, fabricar en la Argentina un neumático que se hace en Brasil cuesta un 40% más caro. Y este es el punto. Hay que darse cuenta que las importaciones van a ser cada vez más altas y para poder producir en el país hará falta ser muy competitivos. Mientras los aranceles en todo el mundo están subiendo, en Argentina ocurre lo contrario, están bajando y todo indica que esta política de apertura se va a mantener. Es decir, la discusión en la Argentina que viene, incluso de las empresas con capitales nacionales, es flexibilizar para tratar de competir con el modelo de apertura de importaciones. Y esto es lo que respalda una buena parte, no todo el empresariado, Hay un sector del empresariado nacional, de pequeñas y medianas empresas, y algunas grandes también, que entienden que su destino está atado al de los trabajadores. Porque si los trabajadores tienen un mango en el bolsillo, salen a consumir. Y si consumen, hay mercado interno. Y si hay mercado interno, más productos les compran. Y recién ahí van a contratar a una persona. Aunque se los regalen, hoy no contratan. Porque el trabajador, aunque sea regalado, si con un brazo toca una cafetera en la cocina mientras toma café todo el día, tiene que pagar esa cafetera, no los quieren ni regalados. La única manera que van a contratar es si efectivamente venden lo que producen. Pero hay una élite económica que puede imprimir parte de la batalla cultural, que sostiene al gobierno, a este gobierno se llame como se llame, al del PRO también, porque van en busca del mismo objetivo, del mismo país. Que lo que están diciendo es, che, tenemos que ir a la flexibilización porque si no, no hay otra manera de darle pelea a las importaciones. No le dicen al gobierno no importes, no le dicen al gobierno protejan. Le dicen, ustedes abran todo lo que quieran, a nosotros eventualmente nos beneficia, pero guarda, tenemos que ir a la flexibilización laboral y también a la flexibilización fiscal o la baja de impuestos o tributaria y también a mayor apertura. Bueno, esto es lo que está en juego y por eso desde algunos sectores están diciendo cuidado de lo que pasa en el Congreso. Aquí en QR seguimos muy de cerca esa agenda y observamos los pasos que se van dando. Hay algunos sectores que aunque coincidan con el gobierno en el rumbo económico, tienen algunos pruritos institucionales. Creen que esto se podía hacer de otras formas. Bueno, hay algunos empresarios que le dicen, no muchachos, tienen que ir a fondo, pero tienen que ir todos juntos. Es muy interesante porque acá se juega la democracia. Acá se juega qué tan al filo de la democracia se puede sostener este proyecto de país, que es el que confiesan empresarios cuando dicen hay que flexibilizar, o que perfectamente confiesan otros CEOs de empresas cuando dicen basta de pelearse porque después no tiene vuelta atrás y estos muchachos, por más que parezcan están muertos, después vuelven a resurgir. El kirchnerismo, no. Las políticas de defensa de un proyecto productivo, de un Estado que interviene, que regula en función de grandes mayorías. Así arrancamos QR observando estas cosas. Ahora vamos a las historias del día, pero no queríamos dejarlo pasar. Estas son las voces de esta jornada. Dale. Vi la serie completa, me pareció rara, no le alcancé a entender muy bien el sentido, pero bueno, es la primera temporada. Cae en este momento como anillo al dedo, en una época de deshumanización total. Te va a generar esta cosa de decir, che, loco, ¿qué estoy haciendo yo también por el de al lado? Una persona que trabaja en un taller protegido, una persona con discapacidad, cobra 28.000 pesos por mes. La ley que nosotros planteamos, emergencia en discapacidad, busca resolver el tema del nomenclador, que accedan a las prestaciones básicas, las pensiones y salir del maltrato. Esteban Osaba, que es mano derecha de Sebastián Pareja, me dice, vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar 1 millón de pesos de retorno, me lo pones en un sobre y yo lo paso a retirar. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad y gastarlos. Es algo que ya probó, que pudieran existir en Argentina tarjetas de débito en dólares. Según datos del Banco Central, ¿qué porcentaje de las transacciones totales utilizaron esta modalidad? El 0,28%, o sea, no la usa nadie. Hay una situación que golpea fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores y pareciera que a nadie le importa ponerle cepo a las paritarias, no nos dejan alternativa de ir a medidas de fuerza. No vamos a homologar más arriba del 1%. Nosotros no podemos aceptar eso porque tenemos los cuerpos delegados reclamando el aumento que como le dicen.
que llenó de instituciones que gastan fortuna. Un menor llega a cometer un delito grave, es un fracaso social, fracaso nuestro, tuyo, mío, y eso tenemos que asumirlo como responsabilidad también en este momento, y bueno, creo que estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? De ofrecer algo superador a simplemente la baja, ¿no? Si uno elige un presidente o elige a alguien que lo gobierne, es para que gobierne un país, y el país somos todos. Entonces uno diría, el presidente tiene que gobernar para todos. Si no está gobernando para todos, no está cumpliendo su función. Muy buenas noches al equipo de QR. Hola Hernán, ¿qué haces Mariano? Buenas noches. Muy interesante lo del presidente de la Pastoral Social respecto de la baja de edad de punibilidad que se va a discutir en estas horas, y hay que ver quiénes levantan la mano ahí, ¿no? Sí. Porque algunos se tientan, en vez de cambiar lo que piensa la ciudadanía respecto de ese tema, dicen, bueno, hay que acompañar. Después no se vuelve de esas cosas, ¿no? Hay mucha discusión al respecto, solo puedo decir eso. Merece ser dada. Merece ser dada. ¿Sí? Y yo creo que el progresismo muchas veces evita esa discusión y la tiene que dar. Bueno. Y la tiene que dar. Perder o ganar, pero es una discusión que hay que darla y hay que escuchar lo que se dice por parte de la sociedad. Esta es mi modesta opinión. Yo creo que si los jóvenes pueden, los chicos de 16 años pueden votar, también pueden tener responsabilidad penal. Ah, vos estás como Milei, delito adulto, pena adulto. Si un chico tiene, insisto, si un chico a los 16 años puede votar y elegir presidente, porque es un chico que no tiene responsabilidad para asumir un error que comete. Esta es mi opinión, digo, podemos discutirlo. Yo creo que el progresismo muchas veces no se anima a decir esto que yo estoy diciendo. Bueno, mañana vamos a hablar de esto. Dale. Sería interesante escuchar esa voz. A mí me da la sensación... Te lo digo de vuelta mañana. No, sí, está bien. Para mí hay una haraganería en general de la dirigencia política que no se anima a dar esa discusión, porque tiene miedo de perder votos. Estoy de acuerdo con vos. Sí. Ahora, Milei la quería bajar a 13 años, está para 14. Ese es otro debate. Para 14. Bueno, yo te acabo de decir 16, te acabo de decir otro debate. No, 16 ya está. Sí, pero hay como todavía algún tipo de discusión con está la discusión sobre la necesidad de un régimen penal juvenil, que efectivamente no hay y terminan todos en un juez de adultos. El régimen penal juvenil que se puede discutir no implica mandar un pibe a Sin, implica un régimen penal juvenil, tener las locaciones para que los chicos puedan tener que cumplir la frase penas. Pena de adulto, delito adulto, pena de adulto. Eso no estoy de acuerdo. Yo eso no estoy de acuerdo. No, por recién me pareció que decías que sí. No, dije que hacia los 16, yo creo que fui claro, ¿no? Si a los 16 años un chico puede votar, a los 16 años un chico puede recibir las sanciones pertinentes de un adulto. Tiene la potestad para hacerlo, yo opino eso, digo, podemos discutirlo. Irina, ya me está por saltar la yugular. Hola Iri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que está tratando de imponer el gobierno, por primera vez en muchos años está más cerca de lograrlo, es el criterio de que cuando un pibe comete un delito tiene que ir preso. Ese es el razonamiento, de que la solución es la prisión. Y bueno, esa es la discusión grande y el criterio equivocado, digamos, ¿no? Porque es absolutamente simplificador de un gran problema social. Pero bueno, estamos muy cerca de eso. Por eso menciono, estamos viendo la palabra del presidente de la Pastoral Social que frenó un poco la cosa, ¿no? Bueno, hay organizaciones, hay mucha gente que labura en barrios y con pibes, en los penales y todo, que está pidiendo por favor que paren esto, porque realmente se van a encontrar con que no solamente no es la solución, sino que es muy probable que agrave el problema, claro. Porque los penales argentinos lo que hacen al día de hoy es... está muy dicho esto, pero parece que hay que decirlo muchas veces. Engendran más violencia. Es una reforma que debería ser integral, no una reforma solamente por una pena. Vos me imagino que tenés un poco más la estadística en la cabeza, pero bajar la edad de imputabilidad, no recuerdo cuántos delitos cometen los chicos de esta franja etaria. Menos del 1%. Es decir, no va a resolver, porque no resuelve parece que se le vende a la sociedad una solución que después no... Es la famosa respuesta punitiva para decir, hacemos algo con esto, hacemos un poco de alaraca, pero es un gran problema, porque si llegan a cambiar el régimen, y esto no es hacer un régimen penal juvenil. Claro. O sea, imponer el criterio de que hay que meter presos a los adolescentes no es resolver el problema del delito
o sea, de los jóvenes que están en conflicto con la ley, ¿no? Para nada, estamos muy lejos de eso. Pero no hay ningún atisbo en el gobierno de encarar este problema como lo que es un problema de base, que tiene bases estructurales. No me preocupa tanto el gobierno, me preocupa algunos votos que va a No, obtener es sectores que, bueno, del peronismo es que están, incluso, ¿no? sí, porque están actuando para la tribuna. A mí también me preocupa eso. Porque, por eso te digo, por primera vez en muchos años, esta discusión quizá obtenga, que deje de ser una discusión y obtenga los votos justamente por lo que vos decís. Fíjate que durante el gobierno de Macri, que se dio un debate muy profundo en el Congreso sobre esto, hubo 2 intentos, hubo proyectos, hubo comisión que hizo un gran proyecto sobre régimen penal juvenil, no pasó, no lograron conseguir los votos. Sin embargo, se está por dar esto. Marian. No, que yo comparto con Irina. Yo lo que estaba diciendo es que el sector, el progresismo, en donde o los sectores nacionales y populares en general son reticentes a hacer discusiones de este tipo de cuestiones vinculadas a la seguridad. No se discuten. Cuestiones vinculadas a las reformas laborales no se discuten. A las reformas previsionales no se discuten. Yo no estoy diciendo con esto que hay que reformar. Lo que digo es hay que discutir y hay que hablar. Porque lo que ocurre que cuando tenemos un gobierno nacional y popular y no se discute nada de esto, se le abre la puerta a que cuando viene un gobierno canalla y cruel como este, abra esa puerta y la abre para un lugar no virtuoso. Porque si un gobierno nacional y popular discutiera esto en el Congreso, por ahí se podría encontrar una solución mucho más virtuosa para la sociedad. Pero no decir que no. Nosotros siempre decimos que no. No, esto no, esto no, esto no. Es un tema al que se le saca el cuerpo sistemáticamente. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Desde el progresismo se le saca el cuerpo. Porque no... por un lado, porque me parece que no se sabe bien qué respuesta dar. Son muy pocos los penalistas que tienen una idea acabada de esta situación. Te diría que los que más conocen son los defensores de menores, que saben además con qué bueyes aran, ¿no? Que conocen las circunstancias. Algunos abogadas que serán tildados de garantistas, que han estudiado, que conocen y que además se ocupan de la situación de pibes y de pibas. Pero en general no se sabe dar una respuesta inteligente a esto, ¿no? Bueno, mañana viene Claudia Cesaroni para charlar de esto. Bueno, Claudia es una de las personas que más sabe. Es algo que está muy cerca, probablemente más cerca de lo que una anécdota muy cortita. Marco Antonio Minami me dijo un día... Marco Antonio Minami, me dijo un día, el chileno, me dijo... Mirá, te voy a contar algo muy rápido para que entiendas qué problema tenemos nosotros los progresistas con el tema de la seguridad. Me dijo, hay un shopping, hay niños, mujeres, lleno, hay 10.000 personas adentro del shopping y se sabe que se puso una bomba. Se lo agarra al tipo que puso la bomba y le dicen, ¿dónde pusiste la bomba? El tipo no dice dónde puso la bomba. ¿Vos qué haces? Me dice, ¿lo torturás o no lo torturás? Te pone en una situación, pero mirá, hay 10.000, hay 10.000, hay 10.000 personas que van a morir. ¿Lo torturás o no lo torturás? Y digo, mira, la verdad no te puedo... Bueno, porque esa es la respuesta del progresismo. No, esto a mí no me va a pasar. Pero vos lo que tenés que plantearte es que la hipótesis esa puede ocurrir. Entonces tenés que empezar a encontrar soluciones para ese tipo de situaciones. Mañana, insisto, vamos a tomar este tema que salió casi espontáneamente en la mesa, pero nos vamos a dedicar, casi insisto, mañana. Bueno, nos vamos a meter en una de las historias del día, tiene que ver con las definiciones. Prácticamente el ministro de Economía anunciando algo que ya decidieron, le deben estar buscando o el tiempo o la forma, que tiene que ver con la utilización de la moneda dólar en nuestra economía cotidiana, lo decía de esta forma. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gasta. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. ¿Qué es lo que quiere Hernán Lecher hacer Caputo con los dólares?
Pasá en limpio un poco todo esto. Lo escuché ya 2 veces y lo que me sorprende es en el planteo... La segunda no lo entendí. Que dice, no, porque plantea 2 cosas que son contradictorias. Dice, en realidad la gente, está bien que ahorre, pero debería gastarlos. Y no lo gasta porque por las regulaciones. No, maestro, el problema es que históricamente, cuando terminaste apostando al dólar, te fue bien. Porque tenés pocos dólares. Si hay una discusión ahí que el tipo niega deliberadamente, y que para mí es el corazón de la cuestión, que es, hay una desesperación del gobierno por tratar de llevar al dólar hacia abajo. Vos recién decías, todavía deben estar calibrando cosas. Mi hipótesis es otra. A ver. Mi hipótesis es que ya tienen todo definido. Lo que pasa es que hace una semana que viene, como viste, tratando de generar clima. Sí. Y el clima, ¿qué es en términos económicos? Expectativa. Es decir, si yo tengo expectativa que van a hacer un mega anuncio, ¿vos te acordás cómo dijo la primera vez? Dijo, tenemos un anuncio que los va a sorprender. Hace una semana. Wow, listo, quiero saberlo. ¿No? Sí. Y está vinculado con los dólares y bla, bla, bla. ¿Vos qué decís? No, va a bajar el dólar. Es decir, están jugando y apostando a tratar de que el dólar baje. Ahora, ¿por qué los puentotos? esta es la cuestión de fondo. ¿Qué dijimos acá? ¿Qué contamos? ¿En qué consistía el programa de Caputo y Milei? Bueno, consistía en lograr que todo el tiempo vos inyectes dólares. ¿Te acordás que hicimos? Sí. Los puentes, dijimos. Bueno, los puentotos. En algún momento fueron los 8 escalones. Claro, pero digo, fue la devaluación, después fue el blanqueo, después fue el repo, después fue el Fondo Monetario y ahora le tenemos que enchufar este otro puentoto. ¿Cuál es? Bueno, consiste, hay que ver todavía, porque no está 100% claro, sigue siendo confuso. ¿Qué quiere hacer? Ahora lo vamos a profundizar un cachito, pero en principio da la impresión que el objetivo es que vos manotees los dólares que tenés abajo del colchón y los pongas en la calle. Esto, que parece tan sencillo, abre un montón de discusiones, vos las anticipabas hace un ratito, pero en definitiva la discusión tiene que ver con poder lograr esos puentes que le permitan al gobierno ir saldando los baches, si querés. ¿De qué? De los dólares que no tiene. O sea que al mismo tiempo es una confesión de debilidad. Es que vos lo planteabas. ¿Es una confesión de que no tiene dólares o en realidad es un blanqueo encubierto? Te respondo, te spoileo, las dos cosas. Claro, las no dos. son excluyentes. No, no son excluyentes y probablemente vayan de la mano. Bueno, a ver, vamos a repasar algunas cuestiones. Primero, acá te abro 2 preguntas, porque cuando vos lo escuchás a Caputo, parece 2 cuestiones, te diría en términos generales. La primera es, vos te acordás que hubo un blanqueo. ¿El blanqueo en qué consistía? Bueno, si tenías hasta 100.000 dólares, acá lo tenemos, los tenías que poner en el sistema, pero el 31 del 12, en realidad este es el segundo vencimiento, el 31 del 12 ya los podías sacar. Bien, con lo cual los habías dejado ahí, los podías sacar. De hecho, hubo una cantidad importante de dólares que salieron después de eso. Ahora, todavía quedan adentro un montón de ahorros superiores en el blanqueo a 100.000 dólares que están muy acotados, que pueden hacer algunas cuestiones en particular. Solo podías invertir en los bonos, solo podías hacer una serie de operaciones. Una opción es que lo que esté planteando Caputo es que los dólares del blanqueo los liberemos. Entonces, esa limitación. Hacer lo que quieras con eso que blanqueaste. Pero con los dólares del blanqueo. Sí. Puedes decir, bueno, qué sé yo, ¿cuál es el objetivo? Te muestro la placa que sigue. El objetivo es lograr lo que se logró en la primera etapa del blanqueo. ¿Qué pasa? Si yo pongo dólares a disposición, básicamente esos dólares que las empresas o alguno blanqueó superiores a 100.000 dólares... ¿Ponerlos a disposición qué quiere decir? ¿Ponerlos en el sistema? Sí, los pongo en el sistema, entonces lo agarra el banco y se los presta a alguien, digamos, empieza a moverse, y si eso está como oferta en el mercado, lo que sucede es que cuando vos, por ejemplo, importador, vas a conseguir dólares para adelantar una importación, bueno, recurrís ahí, no se los pedís al Banco Central. ¿Se entiende? Entonces el Banco Central está más descomprimido, puede comprar. Eso es lo que sucedió. ¿Qué son estas líneas? Esto es los préstamos. ¿Los préstamos que hace quién a quién? Estos son los préstamos en dólares que hace el un sistema banco bancario. X Bien. a una empresa que quiere importar, supongamos, ¿no? ON, supongamos. Y estos son las compras del Banco Central. Fíjate que van de la mano. ¿Esto qué significa? Que en la medida que los dólares del blanqueo estuvieron disponibles en el mercado, el Banco Central podía comprar. ¿Bien?
cuando finalmente las compras o los préstamos se plancharon, las compras se cayeron. Es automático. Fíjate cómo pasó, en la gráfica se ve con mucha claridad. ¿Qué quieren? Volver a que esto suba así. Es decir, que haya más dólares disponibles. Claro, digamos. si pasa eso, ¿qué pasa? Y el precio va a caer probablemente abajo de la banda y entonces el Banco Central pueda comprar. Ese es el objetivo que busca el gobierno o la operatoria, si querés, detrás del objetivo que lo mencionábamos hace un ratito. Ahora, yo recién te decía, vamos a la placa que sigue. Una opción es que vos liberes los dólares de blanqueo. Pero cuando vos lo escuchás a Caputo, te genera un poquito de confusión. La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones. ¿De qué dólares estás hablando, Caputo? Claro. ¿De qué dólares? ¿De los dólares de blanqueo? O sea, te pedí explicaciones. Y además ya están blanqueados. Claro, ¿me estás hablando de los dólares que no están blanqueados? Porque ahí se te abre un problema, que es, si yo tengo dólares que no están blanqueados y los uso, bueno, supongamos que el gobierno le dice al Arca, no le pregunte dónde, pero tal vez mañana sí. Sí, no te resuelve el problema, porque un blanqueo te resuelve para atrás con una cosa que se llama, el blanqueo en sí mismo, pero hasta una segunda cuestión que se llama tapón fiscal. Listo, te perdono para atrás, si hiciste alguna otra manganeta, te lo perdono siempre que lo hayas declarado ahora, fin. Sí. Bien, ahora no, te deja la puerta abierta. ¿Yo voy a poner los dólares en esas condiciones? Raro. Si no estás seguro de que no te los vayan a reclamar a futuro y te diga, che, ¿de dónde sacaste esto? Claro, ¿cómo es el incentivo? Porque acá no está el incentivo, salvo que hagas un nuevo blanqueo. Raro. Pero no es el caso, porque no estás hablando de otra cosa. Estás hablando de otra cosa. Raro. No se entiende todavía de qué va esta cuestión. Por eso algunos hablan de blanqueo cubierto, por esto. Digo, ¿y cómo haces? Porque además eso lo tenés que pasar por una ley del Congreso. El blanqueo es una ley del Congreso. No lo puede hacer por decreto. No se puede hacer. Porque yo no te puedo perdonar una cuestión impositiva de un incumplimiento por un decreto. Bien. Es atribución del Congreso. Bueno, así que esta discusión está abierta. Si querés, vamos un poco a la última, a repasar entonces algunos ejes de lo que tiene que ver con con las incógnitas que recién planteamos. Vamos a esto. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, conseguir dólares. ¿Pero para qué? Porque tiene un problema, lo digo muy sencillamente en términos monetarios. Tiene un problema. No quiere emitir. Ya sabemos, no quiere emitir. Entonces, ¿cómo hace para ampliar la base monetaria, los medios de pago, para ser sencillo? ¿Cómo hago para que crezca la economía y yo tenga medios de pago para acompañar ese proceso de crecimiento de la economía? Bueno, si tengo más dólares, eso me significa un respaldo de los pesos que eventualmente yo quiero emitir, cumplo con las metas del fondo y en la práctica ni siquiera voy a ese proceso, porque ni siquiera voy a tener que emitir. Uso los dólares y ya. Bien. ¿Se entiende? Ni siquiera pasa por el proceso de convertirse en peso, por decirlo de manera burda y con cierta imprecisión conceptual. Segundo, premia al evasor. Lo que decíamos recién, con las incógnitas de lo que planteábamos recién. Quizás no lo sabemos, pero si es como se sospecha que es, básicamente, listo, si vos tenés dólares en el colchón, ponelo, si nadie te dice nada. La declaración que acabamos de leer del propio Caputo da la impresión que aquel que evadió, le damos una palmadita en el palo, sos un genio, maestro, hacé lo que quieras. La 3 es básica, ¿puede funcionar? Sí, para mí es la más importante. Y de hecho es el debate que hemos tenido con varios colegas de CEP y demás. Mi hipótesis es que vamos a ver el anuncio concreto. Pero es difícil. Por lo mismo que decía Caputo recién. ¿Cuál es la razón por la cual yo lo voy a hacer? Primero, que no tengo incentivo, porque no sé si no después no me lo van a reclamar. Pero además, si yo ahorro en dólares, porque creo que después en dólares voy a ganar, porque va a haber una devaluación. ¿Por qué voy a desarmar esa posición? Salvo que lo haga temporariamente. Ahora tengo una pregunta ahí, porque Caputo dice la gente quiere, ¿qué gente tiene dólares efectivamente para ir y gastar en la economía concreta? Y vuelvo a algo que habíamos hablado, si es a la clase media a la que todavía hay algo para sacarle, ¿no implica esto también ir a buscar esos recursos que todos conocemos, amigos, familiares, que están vendiendo dólares para tratar de que el mes le dure 30 días y no 20? El correlato de esto además es, y si funciona, es que la gente no tiene un mango. Sencillo, ¿se entiende? No te alcanza para pagar el alquiler y pero desarmo. Eso ya está pasando. Sí, por eso, pero digo, el puede funcionar es que a vos te vaya mal. Claro. Pero no hay ninguna duda de esto, es indubitable. No es mi opinión, es así. ¿Te acordás que en algún momento, no sé si fue el propio Caputo, que dijo, bueno, cuando no tengan plata van a sacar los dólares? Bueno, es esto.
Es esto. El que pueda funcionar es que a vos te vaya mal. Bien, fin, no hay duda. Y acá una cosa muy importante, porque una de las cosas que también se evalúa es que después del 2001, con la crisis del 2001, en realidad, ¿qué fue la crisis del 2001? Usaste los dólares de la gente prestándolos. Cuando la gente lo vino a buscar no estaban, corralito. Bien, luego de eso se plantean, el Banco Central publica una serie de limitaciones que se llaman normas macroprudenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, yo le puedo prestar un crédito en dólares, lo puedo otorgar solo a aquel que tiene flujo en dólares, a un importador. ¿Se entiende? Perdón, a un exportador. ¿Se entiende? Porque tengo la garantía de que me lo va a agarpar. Claro. La desregulación, esto se lo viene pidiendo Cavallo, se lo escribió hace 2 días a Caputo. La desregulación de esto significa que no solo los dólares del blanqueo, sino los dólares que vos tenés en tu caja de ahorro previa, ya blancos siempre, los puedas prestar a alguien. ¿Bien? A alguien que no necesariamente... Se lo damos acá a los chicos, pero no tienen ingreso en dólares. Mariano tiene cara de no importa, se lo damos. ¿Y después qué hacemos? Porque cuando él lo tenga que pagar, se lo va a tener que pedir al Banco Central. ¿Y el Banco Central de dónde lo saca? Bueno, es una gran pregunta. Con lo cual deja abierta una gran preocupación, o un gran tema, que hoy no va a ser el tema central hoy, pero que es la desregulación de los créditos. ¿No te genera algún quilombito si vos tenés idea de que el día de mañana tal vez no podés tener dólares? Quiero resumir todo lo que nos dijo Hernán sobre, insisto, la noticia económica de la que más se está hablando. Puede ser un blanqueo encubierto y hay que ver qué pasa si efectivamente... Pienso en los que tienen muchos dólares realmente para hacer algún tipo, no sé, algún tipo de inversión, comprar propiedades, etcétera. Pienso en lo que significa para las clases medias. Le vuelven a pedir a las clases medias que pongan los dólares que tienen para poder llegar a fin de mes y que eso beneficia el esquema económico. Que es como decir, la suerte del esquema económico tiene que ver con que te vaya mal y vos pongas los dólares, eventualmente. Y una confesión de los puentotos, que decía Hernán, ¿no? Confesión de que el gobierno está tratando de sacar dólares de donde sea. Y vamos a ver qué valoración hace también el mercado de estas cosas. Gracias, Hernán. A ver, nos quedamos con Luis Caputo, el ministro de Economía, muy enojado con la prensa por la vinculación que se ha hecho a partir del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y sus inversiones en Revolución Federal, vincular a su familia con esos sectores de ultraderecha. Así lo decía, miren. Nosotros no hacemos uso de eso. Yo no le mando la ARCA a nadie, ni la IGJ, ni nada. O sea, y el presidente se defiende desde su cuenta personal de tweet. Y y digo algo muy importante. El presidente se defiende. El ataque es del periodismo. A ver, yo lo puedo decir porque de vuelta yo lo viví digamos, en primera persona. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente, es pico de boludismo mundial. ¿Qué pensás de esos periodistas? Yo, si soy brutalmente honesto, que lo soy, te voy a decir, para mí son una basura humana. Bueno, muy bien. Interesante porque iba a decir el supuesto atentado, ¿no? Medio que se frenó. Y después el ministro de Economía, que no puede creer o que cree que es un ataque al periodismo, tratar de analizar las razones por las cuales, voy a resumirlo muy brevemente. Irina, decime si seguimos con esto, Julio, o no. Lo resumo muy brevemente. Pretende que el periodismo no investigue por qué su hermana, ¿no? Pasa por una carpintería, más o menos le gusta algo que ve en la provincia de Buenos Aires, encarga un par de mesitas de luz que se rompen, que funcionan muy mal, y después, como funcionaba muy mal, vuelve a encargar, no sé si tenemos la placa de todo lo que se encargó. Mirá. 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz,
que las que había comprado no habían andado bien, ¿no? 24 mesas de comedor rectangular, 12 mesas de comedor redonda, 60 mesas ratonas, 60 mesas de televisión, 24 barras desayunadoras, 60 percheros. A alguien que había aprendido por YouTube hace muy poco tiempo a hacer carpintería y que las cosas que le compró esa hermana que le cayó bárbaro se rompieron. ¿No hay nada para investigar ahí? Primero, una cosa que quiero decir respecto de estos insultos que nos están dedicando a los periodistas, es que evidentemente no les gustan los datos al gobierno, ¿no? O la verdad. Lo que vos acabás de mostrar son datos. ¿Y sabés dónde están? Están en un peritaje contable que se hizo en el contexto de una investigación judicial. Ese peritaje contable se conoció hace muy poco y justamente lo que se investiga en ese caso es si el grupo Caputo Hermanos, que es una empresa que hace inversiones inmobiliarias justamente, le pagó a Jonathan Morel, el líder de esta organización violenta, uno de los líderes, Revolución Federal, un dinero razonable por un trabajo que también se preguntaban si era razonable, porque vos bien decías recién que Morel tenía una carpintería en Boulogne, que además te aclaro que no tenía cartera a la calle, ni siquiera es que la hermana de Caputo pudo haber entrado porque dijo, había algo que me gustó. No. Mirá vos. No tenía cartera. Decidió golpear la puerta en un lugar que ni siquiera... Golpeó la puerta, vi luces. Acá deben hacer muebles. Acá deben hacer unos muebles copados. ¿Viste? No, pero lo intuyó porque claro. Entró por intuición y pasó lo que vos contaste. Y después lo que vos contaste es eso que vimos recién, esa lista de muebles que se habrían encargado a Jonathan Morel, eran para equipar 60 departamentos, no acá, ni en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sino en Anielo, que es un lugar que queda muy cerca de Vaca Muerta, en Neuquén, o sea, a más de 1.200 kilómetros de ese taller desconocido que estaba en Boulogne. Y que además Morel no tenía ni siquiera la capacidad de, no por lo que estudió en YouTube, no tenía la capacidad de, con sus instrumentos, para hacer todo ese equipamiento, ¿no? Ni siquiera tenía, ni siquiera le daba ni el monotributo ni nada. De hecho, su novia, su socia, se inscribieron en el monotributo inmediatamente para empezar a facturar, y la factura número 1 que hizo cada una de ellas por estos muebles, que tampoco se sabe si hizo Morel, bueno, están en esta investigación. Este peritaje contable, donde está esa lista, lo que concluye es que se le pagó un monto a Jonathan Morel que no tiene ninguna explicación por ese trabajo, que además no tenía la capacidad de hacer. Entonces, la conclusión de que lo hace el cuerpo de peritos contadores de la Corte, La Corte Suprema, que sí, como todos sabemos está dominada por ejércitos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, sí, por sobre todas las cosas. El peritaje lo hizo la Corte. Cuerpo de peritos contadores, no es la Corte, es el cuerpo de peritos. De la Corte. ¿No? Hay dos peritos que intervienen en este caso y que hacen una comparación con los valores de mercado entre lo que se le pagó a Jonathan Morel y valores de mercado. Mira, acá vamos a ver una de las conclusiones de este peritaje. Ahí tenés un cuadrito donde se ve todo lo que le pagan de más y dice muy claramente este informe que, tomando en cuenta el total de las operaciones, el valor facturado fue un 19,93% superior respecto al valor mínimo de mercado y un 10,38% superior para el valor máximo de mercado, con la misma salvedad. Bueno, falta alguna certeza por cómo se hicieron las comparaciones, pero la conclusión es que se pagó por lo menos entre un 10 y un 20% más a Jonathan Morel. Son a valores del año 2022, cuando fue esto, son un poco más de 7 millones de pesos de más que se le habrían pagado. Que además te quiero aclarar algo. Revolución Federal era una organización pequeña que tenía dos tipos de acciones. Salían a la calle a hacer bardo, para decirlo en criollo, y a hacer acciones muy violentas. Escupir a legisladores, insultarlos acá en la nuca, tirar basura en el Instituto Patria, patear el auto de Sergio Massa, estar al borde de golpearlo, salir con orcas, con guillotinas, con carteles muy violentos, todos presos, muertos, exiliados, con la simbología del kirchnerismo, es decir, con el Frente de Todos en ese momento. Y por otro lado, en las redes sociales, en algunas plataformas, lo que hacían eran estas charlas virtuales que se hacen online, donde directamente hablaban de cómo había que matar a Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces, yo no sé qué dice Caputo que le parece tan delirante todo esto. Un ataque, dice que es un ataque de basuras humanas. No, la basura la tiraron ellos en el Instituto Patria, la basura la tiró Revolución Federal, quiero decir, además hay una coincidencia que es muy escalofriante, que es que en estas conversaciones que te estoy diciendo, que además están documentadas y que por eso se sigue investigando a esta organización, esta persona, Morel, que es el que recibió la plata del grupo Caputo, decía cómo había que matar a Cristina. Entonces él decía que había que meterse entre la multitud, que por esos días había, ¿te acordás? Las movilizaciones Sí, claro. en el medio de la causa de vialidad para respaldarla en aquel entonces, que había que meterse entre la multitud, hacerse pasar por militante y pasar a la historia. Y decía, yo no lo puedo hacer porque a mí ya me conocen los nenes de la cámpora. Entonces arengaba todo el tiempo para que alguien lo hiciera, y alguien lo hizo. Estamos hablando de elementos para investigar. Nadie está diciendo que la familia Caputo mandó a matar a Cristina. Claro, nadie dice Son eso. Elementos ¿A ustedes les parece que no hay elementos para investigar? Todo esto que está costando, que una hermana de Caputo, integrante de la familia, pasa por la puerta de una carpintería en Boulogne, que ni siquiera está identificada con carpintería, hace una compra, le sale mal esa compra, y entonces a continuación compra todo esto que acabamos de ver, con entre un 10 y un 20%, que vos decís, bueno, 20% arriba de precio puede ser, pero alguien que tiene una experiencia, que vos decís, bueno, lo pago porque la verdad que la rompen los casos. Nunca había hecho eso, ni siquiera le daba para hacerlo. No, y además ves los común. muebles y la verdad que no bueno. Mariano, y cerramos. No, que hay algo que a mí un ministro de la Nación que tiene responsabilidad institucional, defensa de la República y la mar en coche, está preocupado porque hay una investigación en curso sobre su familia y dice que los que hacen esa investigación en curso o difunden esa investigación en curso son unas basuras humanas, pero no tienen ninguna frase para los que casi le bajan un cargador en la cabeza a Cristina Fernández. ¿Quién es que era la vicepresidenta de la Argentina? Si casi dice... Supuesto atentado. Casi dice supuesto atentado. Mismo, o sea, una persona está preocupada por su propio culo, para decirlo de alguna manera, pero no por decir... Loco, yo soy un ministro, tengo que respetar las investiduras de los funcionarios. Pero te diría que eso es moneda corriente en este Bueno, está bien, tiempo, pero no, hay que señalarlo. Yo lo que subrayaría es que lo que acabamos de mostrar son datos que están en una causa. Y la pregunta es, ¿hubo alguna clase de financiamiento para esta organización que salía a la calle a infundir violencia y temor y demás? Bueno, están procesados los integrantes de Revolución Federal por otra cosa. Falta cerrar esta pata de la investigación, que es si les pusieron plata. Y no hablemos de Milman, ¿no? Bueno. Gracias. Mejor no digamos nada. Gracias, Siri. Quiero que repasemos un poco una dimensión del gran éxito del Eternauta, de lo que está significando la serie protagonizada por Ricardo Darín, que recupera la historieta de Solano López y Westergel, y que tiene en su dentro, insisto, de todo lo que está invitándonos a repensar, esa intervención que se hizo en los afiches en la calle, es decir, el afiche del Eternauta y las imágenes de las 4 hijas detenidas desaparecidas de Westergel y su propia imagen también detenido desaparecido. Lo escuchamos hoy reflexionar Ariel Staltari, que es uno de los protagonistas, uno de los actores que encarna un personaje que no está en la historieta, pero que tuvo una reflexión que es sumamente interesante. Pongámonos un poco en su piel, en lo que está diciendo, y vamos a una nota para nosotros muy importante. Dale. Pero a mí me empezó a caer mucho más la ficha ahora, de que veo que... De lo que significa esto. Sí, que hay esos comentarios y digo, puta, es verdad. Claro, claro. Si están en este momento siendo uno de esos espectadores. Estos nietos. Esos nietos que están desaparecidos. No, es impactante. No decís que cuando uno empieza Dios, pero se me eriza la piel, mirá, te lo digo y... Sí, digo, es alucinante. Es muy interesante lo que dice, porque hijos de las hijas de Westergel todavía están apropiados. Y entonces la pregunta es, ¿y si están mirando y están hablando del éxito del Eternauta sin saber? Uno supone que quizá el guionista de esta historieta, la cual está basada la serie, es su abuelo. Está en línea Charlie Pisoni, referente de hijos. Charlie, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la espera, por este rato. Bueno, viene trabajando, por supuesto, hijos, abuelas,
en la búsqueda de nietos y nietas, pero acá ocurrió algo muy especial, nos da la sensación, y siempre, viste, cuando un audiovisual la pega de esta manera, también colabora con difundir estas historias. Sí, la verdad que es impresionante lo que está generando el Eternauta en Argentina y en todo el mundo. Recién decía Ariel y vos mencionabas qué impresionante sería que los nietos o las nietas de Westergel, porque no se sabe si son nietas o nietos, los dos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo, estuvieran viendo la serie, y yo me imaginaba qué impresionante sería que los hijos y las hijas de las nietas de Westergel también estén mirando la serie, porque esos hijos que quizás tienen estos nietos, que tienen entre 20 y 10 años por ahí, también tienen la identidad robada, claro, ¿no? Porque son hijos de dos personas que tienen otro apellido, que cumplen años quizás otro día que no es su cumpleaños, y que ellos, estos, le dicen abuelos a quienes quizás son los verdaderos asesinos de sus verdaderos abuelos, ¿no? Entonces, es muy macabra la historia de la dictadura argentina. Westergel es una familia diezmada, 10 desaparecidos en la familia, y 2 personas que están vivas, ¿no? Que son los nietos o nietas que hoy tienen entre 47 y 48 años, que son hijos de Diana Westergel y Raúl Araldi, que son hijos de Marina Westergel y Alberto Seindlis. 2 nietos que pueden estar caminando entre nosotros, que pueden haber visto la serie, que quizás tienen dudas sobre su identidad, como los otros 200, más de 200 que aún faltan encontrar, y que sin duda esta serie va a colaborar a que haya más denuncias, a que más gente se acerque a las abuelas, porque esto es lo que sucede cuando las campañas son masivas. Me acuerdo de la campaña de la selección argentina, que sucedió lo mismo. Va a suceder esto, y ojalá entre estos que se acerquen estén los nietos o las nietas de Westergel. Puntualizás, ¿qué edades podrían tener más o menos ahora? Bueno, cuando secuestraron a Diana, estaba embarazada de 6 meses, y se calcula que en noviembre del 76 puede haber nacido su hija o hijo, que tendría hoy 48 años. Ojo, porque quizás tiene 47 o 46 o 49, porque las fechas en las que anotaban eran falsas también. Y el hijo o la hija de Marina, ella estaba embarazada de 8 meses, y se presume que haya nacido entre diciembre del 77 y enero del 78, con lo cual es un poquito más joven. Claro. Son personas que en definitiva tienen entre 46 y 49 años y que caminan entre nosotros. Y que a su vez sus propios hijos o hijas podrían también estar viendo la serie y conmovidos, digamos, ¿no? Y también tienen una identidad sustraída. Sí, así es. ¿No? Lo que a mí este tipo de manifestaciones culturales y películas, por supuesto, las celebro y las disfruto, pero no puedo dejar de acordarme que poco tiempo antes del triunfo de Milei hubo una explosión en la Argentina, que fue la película 1983, ¿no? 1985, y que todo eso que parecía que iba a pasar en la República Argentina devino en Milei. Bueno, pero en algún lugar acumula eso. Bueno, seguro. pero me pasa eso, porque quería saber la opinión de Charlie sobre este tipo de cuestiones. No, bueno, creo que sí, en cierta parte el pesimismo siempre está. Nos gobierna un presidente negacionista y una vicepresidente negacionista, una ministra de Seguridad que niega lo que todos vemos. Estamos viviendo un momento impensado en la Argentina, pero sin duda esta serie es un error de la Matrix de alguna manera en estos momentos. Esta serie que viene a imponer el héroe colectivo, la salida colectiva, cuando nos imponen que la salida es individual, el famoso sálvese quien pueda. Creo que de alguna manera esta serie ayuda a recomponer ese diálogo que quizás se ha roto con un sector de la sociedad que pensábamos que estaba todo dicho, todo hecho, y no fue así, y hoy tenemos que volver a empezar nuevamente. Y bueno, aprendamos de personas como Elsa Westergel, que aún teniendo la familia diezmada, aún teniendo a 10 familiares desaparecidos, siguió adelante y se juntó con las abuelas, y en esa búsqueda encontraron un montón de nietas y nietas. Seguramente que esta serie va a ayudar a encontrar más nietos, y va a ayudar también a que se termine este tipo de accionar de los gobernantes que tenemos hoy, de este gobierno de mierda que estamos viviendo. Charlie, la última. ¿Hay alguna... perdón, Hernán tenía una. ¿Hay alguna acción concreta que se imaginan a partir de abuelas o de hijos en función de la búsqueda y al mismo tiempo el éxito de una serie de estas características? Es decir, ¿se ponen a imaginar, bueno, a ver qué podemos hacer tratando de conectar las dos cosas? Sí, estamos pensando algunas cosas.
en breve seguramente salgan a la luz, pero hay que aprovechar este momento, Pablo, vos lo sabés. Son momentos que hay que aprovechar políticamente porque no podemos olvidarnos quién era Westergel, que eran militantes políticos, que están desaparecidos y que el Eternauta de alguna manera es un ícono de una generación política también, ¿no? Sí, claro. No olvidar, ¿no? Esto, que por hacer el Eternauta, Héctor Westergel también está desaparecido en la Argentina. Hernán. Charlie, ¿cómo está? Nos hace la de Caputo, ¿viste? Nos deja con la expectativa. Sí. Bueno, vamos a ver, estamos analizando. No lo puedo decir, pero... No, te quería preguntar por algo, lo debes haber leído. Obviamente la serie trajo muchas opiniones, creo que en los últimos 5 días o más estamos todos discutiendo eso. Habrás visto la versión libertaria. Sí. ¿No? Esta especie de reinterpretación que dice, no, en realidad nada de colectivo, al principio se peleaban por la máscara y qué sé yo, y después en realidad el héroe es uno que convalida el uso de armas. ¿Qué interpretación haces de esa reacción? Bueno, convengamos que hay diversas interpretaciones del Eternauta, ¿no? Porque el enemigo, ¿cuál es? ¿No? ¿Es el que nosotros consideramos el enemigo o es el que otros consideran el enemigo? ¿Cuál es el accionar en este caso del poder militar, que en este caso supuestamente está del lado de los que resisten, ¿no? Hay distintas interpretaciones, algunas que no tienen que ver con el Eternauta original, pero sí creo que nuevamente me parece que volvemos a la discusión anterior. Estamos viviendo un momento donde nos están mintiendo todo el tiempo nos mienten, incluso con las pruebas, ¿no? El caso de Pablo Grillo es el más emblemático. Todos vimos que ese gas lacrimógeno, cómo se disparó, y nos quisieron hacer creer que ese gas lacrimógeno se disparó de otra manera. Todos vimos ese video. Ahora, el discurso desde el gobierno es el otro. Es lo mismo que sucede aquí, ¿no? Quizás querer hacer interpretar o que un común o un sector de la sociedad pueda interpretar el Eternauta de otra manera. Creo que es muy difícil llegar a eso. Ojalá que no suceda, porque también esperamos que no suceda este gobierno y sucedió. Pero yo estoy convencido que esta serie va a ayudar a que muchos jóvenes se pregunten quién fue Westergel, qué pasó con su familia, por qué está desaparecido, dónde militaban sus hijas y él. Y creo que eso sin duda tiene que fortalecer el debate que queremos en nuestro país, de no olvidar lo que pasó en el pasado para que hoy no se vuelvan a repetir, sobre todo métodos que se siguen repitiendo en la actualidad. Charlie, un abrazo grande, gracias. Cuando tenga la info se las paso. Por favor. ¿Y de quién es esa camiseta? De Paraguay. ¿De Paraguay? ¿De Paraguay? Claro. Ah, Selección no me di cuenta, paraguaya. no la veía. Abrazo grande, Charlie, que estés muy bien. Bien, nos vamos a ir a una tanda y al regresar hablamos del paro de colectivos que comienza hoy a las 0 y que por supuesto va a generar muchos inconvenientes, mucho más QR hasta las 12. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía. rutina es... Skincare. Mucho si te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Bien, seguimos en QR. Habló Lorenzetti, dio una nota hace algunos días y algo de lo que dijo Lorenzetti parece ponerlo en problemas o no. Uno nunca sabe si les pasan las cosas o efectivamente quieren generar algún tipo de ruido político. Se refirió concretamente a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y lo que está pendiente en la Corte, que es la confirmación o no, o eventualmente el recurso de queja que planteó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa vialidad. Y es lo que, si se confirma, dejaría a Cristina fuera de la posibilidad, es decir, con la condena confirmada, y ustedes saben que además de los 6 años de prisión, es imposibilidad de ejercer cargos públicos. Escuchen lo que dijo Lorenzetti, lo analiza Irina Hauser. Dos temas coyunturales. El primero, ¿va a fallar la Corte él o los recursos de vialidad de Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. ¿Es o se hace, Lorenzetti, Irina, a tu criterio? Ah, que me querés incomodar. Me querés incomodar. Yo creo que es una combinación de cosas. Lorenzetti ya había dicho esto, evidentemente, off the record, porque salieron algunas notas con anterioridad, antes de que se votara el rechazo al pliego de Ariel Lijo y al de Manuel García Mancilla en el Senado. Lo contamos, ¿te acordás? Sí. Que reparamos en esa nota porque... una nota que publicó Clarín que decía directamente que Lorenzetti, antes de que el Senado rechazara los pliegos, que decía que Lorenzetti iba a pedir en el acuerdo, que era el mismo día del rechazo de los pliegos, que iba a pedir que se trate en forma expeditiva el caso vialidad en la Corte Suprema, porque no podía ser que la imagen del Poder Judicial y qué sé yo cuánto, ¿no? Bueno, en esta entrevista que vieron con Luis Novarecio, Lorenzetti, además de eso que le dijo, también le dijo, bueno, es muy simple lo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que decidir si aceptamos o rechazamos un recurso de queja. Cosa que tengo que decirles que es muy opinable, porque además Cristina Fernández de Kirchner en su recurso ante la Corte Suprema plantea que ha habido violaciones constitucionales a lo largo de todo el proceso que tiene que ver con ese juzgamiento de la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Y especialmente en la etapa del juicio oral y también en la revisión que hizo la casación. Y sin embargo, Lorenzetti dice ahí, bueno, la casación ya revisó todo lo que tenía que revisar. Ahora solamente queda que nosotros digamos sí o no. Que digamos que no. Más o menos. Básicamente. ¿no? Digamos que no. Claro. Sí. Bueno, por esa razón, la expresidenta hoy lo recusó a Ricardo Lorenzetti, lo anunció en las redes sociales. Recusar a un juez quiere decir, es un pedido para que sea parte de un caso, y esto lo plantea una de las, bueno, en este caso la condenada sería Cristina Fernández de Kirchner, para que Lorenzetti no vote, porque ella está dudando de su postura imparcial. Hoy en la causa vialidad recusamos a Lorenzetti, juez de la Corte. Sus declaraciones públicas del jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas en off vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del hijo, lo que contaba Irina recién. En ese mismo sentido, son de público notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de magistrado como nuevo miembro de la Corte y el rol de Lorenzetti en ese proceso. Es decir, que Lorenzetti convence a Milei para que lo lleve al hijo a la Corte. Estos hechos fueron denunciados por una senadora nacional, Sagasti, ¿no? Anabel Fernández Sagasti, sí. Nunca fueron desmentidos. Son increíblemente un mes después ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje. Es decir, que Lorenzetti se moría de ganas, por decirlo. Claro. Y esto corre por mi cuenta. Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas. El verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado, dejarme fuera del proceso electoral inminente y del cual además ya comenzaron a correr los plazos. En realidad, nada nuevo bajo el sol. Proscribir es el verbo y el sujeto el peronismo, dice Cristina Fernández de Kirchner. Lo primero que hay que aclarar es que esto es una apurada de Lorenzetti, pero Lorenzetti está bastante solo en la Corte. No es una persona que en este momento esté en absoluta sintonía con el presidente, que es Horacio Rosati, y con el vice, que es Carlos Rosenkrantz. Lo que no quiere decir que quizá tengan unidad de criterios, puede ser.
Pero acá él está haciendo su juego y evidentemente está enojado porque el Senado rechazó el pliego de Ariel Lijo, que era alguien con quien él evidentemente creía que iba a poder conformar una nueva mayoría en la Corte Suprema y además recuperar la presidencia de la Corte que perdió en el año 2018 cuando llegaron al tribunal, después que llegaron al tribunal en realidad, Rosenkrantz y Rosati. Y nunca más la pudo recuperar la presidencia. Lorenzetti siempre quedó en minoría. La Corte no tiene plazos, esto lo hemos explicado, pero hay que insistir en esto, no es que tenga plazos, y la verdad que si uno se guía por los plazos con los que se ha manejado en causas de gran envergadura, se toma su tiempo. ¿Por ejemplo? Mira, por ejemplo, el caso dólar futuro, sí, que era en realidad un caso que no pasó por el juicio oral, pero que la Corte tenía que analizar los argumentos. ¿Si era una decisión de política económica o era sí, pero judiciable? Claro, o si era una cuestión judiciable, pero básicamente, o sea, ¿eso en qué redundaba? ¿Se hace o no se hace el juicio oral contra Cristina y Axel en este caso? ¿Y cuánto tiempo 3 se tomó? años y medio se tomó para resolverlo. Memorándum con Irán, lo mismo. En el caso de dólar futuro, dijo que no había que hacer juicio, que no había delito. En memorándum, que sí dijo que había delito, se tomó... O sea, dijo que no 3 años después, pero estaba en vilo. Dijo que había que hacer un juicio, ¿no? 1 año y medio. O sea, mínimo de todos estos casos de contás de gran relevancia, 1 año y medio mínimo. Bueno, el máximo 3 cuando y pico. No hay personas detenidas, porque por ejemplo en el caso de Amado Boudou, donde hubo una condena y Amado Boudou estaba detenido, se tomó 6 meses. 6 meses igual. Sí, claro. O sea, con una persona detenida 6 meses. Con una persona detenida 6 meses. ¿Desde cuánto está el recurso en la Corte? Y entró a fin de marzo, abril. Pero además hay un dato, que es que todavía no pasó por ninguna vocalia. ¿Esto qué quiere decir? No está circulando. No está circulando para que ya vayan dando sus opiniones los jueces de la Corte, para que vayan haciendo sus votos, como quien dicen. Es obvio que ya sabemos que conocen la causa. Y vaya si la conocen, que también hay una cuestión que decir acá. Estamos hablando de Lorenzetti, pero esta Corte metió su mano también en este caso, porque cuando estaba por empezar el juicio oral y había recursos para planteados por las defensas, porque no se había hecho ningún peritaje antes del juicio oral, no había pruebas en el juicio, ¿no? Entonces la Corte dijo, uy, vamos a revisar esto, qué barbaridad. Pasaron 24 horas, como se comieron el apriete de los grandes medios, devolvieron en ese lapso el expediente y el juicio empezó. En el medio te decían, uy, qué barbaridad, no hay un peritaje. Ese juicio empezó sin un peritaje hecho. Y al final del juicio eran 3 los que se habían hecho de 51 obras. Ahora, bueno, tienen que resolver la recusación. Veremos con el correr de los días y qué decisión toma la Corte, qué tan importante o qué relevancia cobra esta definición del propio Lorenzetti, ¿no? Exacto. Y qué se hace con la recusación. Les decíamos de la noticia más importante de esta jornada, tiene que ver con el paro de colectivos que comienza a las 0 horas. Está en línea Gabriel Guzzo, secretario gremial de la UTA. Gabriel, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos en Bravo TV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por ocuparse de nuestra situación. Hablemos un poco de esa situación. Primero, ¿qué es lo que hizo fracasar a tu criterio la negociación? La negociación ya estaba, digamos, el paro anunciado, porque nosotros ya no teníamos más posibilidad de conciliación obligatoria, se venció la prórroga y, digamos, el gobierno sabía perfectamente, porque se anunció formalmente este paro para el día de mañana a las 0 horas. ¿Qué pasa? Nos pidieron, por favor, que nos hiciera un paro para recibir al nuevo funcionario, pero por otro lado, el mensaje totalmente contradictorio del propio gobierno, que dicen nosotros, tengan presente, no vamos a homologar paritarias por arriba del 1%. De esa manera, el paro tiene todo el sustento porque no había ningún tipo de posibilidad de destrabarlo. Inclusive la Cámara donde tiene participación la familia Milei, la Cámara del Grupo Dota, no se presentó, no este año, sino también inclusive el año anterior. Con lo cual, la voluntad de aumentar el salario de los trabajadores, por más que ya tuvieron aumento de boleto, es nula. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán Lechar te saluda. ¿Nos podés contar un poquitito cómo viene la negociación paritaria? ¿Cómo venía ya
en los meses previos? Bueno, la negociación fue sesgada por una conciliación obligatoria que se dio cuando vieron que se daba el paro de la CGT, donde a nivel global, digamos, de todos los gremios, se notaba que había un malestar con el gobierno porque no quería homologar ninguna paritaria por el 1%. El año pasado apenas entró a la presidencia, también tuvimos problemas con la paritaria por el mismo tema. La variable de ajuste del gobierno es el salario de los trabajadores, en pesos. Ahora, lo que sea el boleto, lo aumenta y lo quiere sacar todo lo que es el componente de subsidio para que nosotros paguemos el boleto dolarizado. La luz tuvo infinidad de aumentos y nunca se consultó a los consumidores. El agua, el gas, la telefonía, la medicina prepaga, los alimentos, todo aumenta a nivel dólares, porque tienen el verso de que lo veníamos pagando gratis, la luz la pagábamos gratis, la telefonía la pagábamos gratis, el agua la pagábamos gratis. Claro, ahora el trabajador tiene que pagar todo en dólares, culpa de esta política de Milei, pero el salario, él sí lo paga gratis, porque realmente estamos por abajo de la línea de la pobreza. Hoy un trabajador de colectivo está en 1.300.000 pesos por mes. Un pobre en Argentina al día de hoy, pobre, está ganando 1.700.000 pesos, y la pretensión que tenemos los trabajadores de colectivo es que nos paguen 2.500.000 pesos para cubrir un estudio que hicimos de todo lo que hay que pagar: alquiler, el auto, el transporte, las vacaciones, todo lo que uno necesita para que tenga una vida normal, no para hacerse millonario, ¿no? Gabriel, quiero preguntarte, porque en general en estas negociaciones, como es una negociación sobre algo regulado como es las tarifas, vos escuchás la posición de las empresas y te dicen, bueno, para yo poder hacer frente a esa demanda salarial, se dan vuelta y le dicen al gobierno, yo necesito o más subsidio o que me dejes aumentar la tarifa. ¿Cómo juega ese argumento con un gobierno de estas características y la negociación que ustedes plantean por demás justa? Mirá, acá hay un plan de la familia Milei de monopolizar todo el transporte. Tienen inversiones agropecuarias, tienen empresas offshore, tienen líneas de colectivo, tienen carroceras, tienen un montón de cosas. Lo que les está faltando para poder cerrar el negocio del monopolio del transporte público de pasajeros es la eliminación del convenio colectivo de trabajo, hacer monotributistas a los trabajadores para que no gocen de ningún régimen de licencias ni de jubilación anticipada a los 55 años, y eliminar, digamos, el gremio principalmente, que es una piedra en los zapatos, porque está queriendo el gremio que no se monopolice, porque bueno, esta gente lo que viene a buscar es la precarización, la reforma laboral y la eliminación de convenios y tratados internacionales de la OIT, e inclusive modificar la legislación laboral que tanto le costó a los mártires de Chicago, ¿no? Nosotros no venimos acá a perder nuestro gremio centenario, a perder nuestros derechos adquiridos, porque le tengamos miedo a Milei, que se piensa que es un emperador. Eso no va a suceder. A ver, Gabriel. Eso mañana va a la calle. Dos preguntas. ¿Cuál es la situación de la empresa Dota? Que nunca queda claro qué es lo que ocurre. ¿Mañana para o no paran los trabajadores de esa empresa? Mira, es el doble discurso igual que dijo Marcelo Paciuto, el director de la empresa Dota. Dijo que los trabajadores de la UTA tienen un salario devaluado en pesos. Bueno, pero al mismo tiempo el doble discurso de esta gente es que no se te presenta con la Cámara Empresaria del Grupo Dota a la negociación paritaria. Y mañana tenemos algunas comunicaciones con los choferes de Dota que quieren parar, que me dicen, mira, tenemos miedo porque tenemos miedo a la represalia, que es el despido por parte de este grupo negrero del Grupo Dota, ¿no? O sea que es posible que algunas de esas líneas eventualmente funcionen. Algunas sí, y otras los trabajadores, como están compartiendo el reclamo que tiene el gremio, lo van a impedir, van a bajar la frecuencia, no se van a presentar, se van a adherir al paro. Bien. No están teniendo el control empresarial. O sea, digamos, se piensa el Grupo Dota que Fayja, Milei y demás, Bustinduy, son amos y señores de esas líneas, y van a decirle a los trabajadores si ejercen o no un derecho
sindical, una licencia. Ellos se piensan que gobiernan absolutamente la vida de los esclavos, que serían los falsos empleados, con la libertad, el concepto de libertad que tiene esta gente, ¿no? Gabriel, la última. Viendo la situación y sobre lo que, en términos de lo que significa vos caracterizaste muy bien las políticas del gobierno en términos generales, más allá de lo sectorial. ¿Eran sólidas las razones de la conciliación obligatoria como para no adherirse al paro y debilitar el paro como ocurrió en el paro general al no adherirse UTA? Legalmente, como abogado, lo planteé en el canal IP Noticias y en otros medios. Nosotros teníamos la posibilidad legal de no acatar la conciliación obligatoria porque, digamos, era otro conflicto, eran otros actores y estamos adheridos a la CGT. Pero el cuerpo de abogados de la UTA asesoró en forma contraria al Consejo Directivo Nacional y se tomó la decisión de poner la prioridad en el salario de los trabajadores y en los ingresos de la obra social, que tenemos gastos en dólares para poder cubrir las necesidades médicas de los afiliados y los trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces dijo el Consejo Directivo, vamos a seguir con el proceso nuestro, porque la CGT no tomó en cuenta que estábamos nosotros con nuestra negociación paritaria y hubiesen puesto una fecha posterior a la conciliación para que nosotros podamos participar libremente. Bien. Y no poner en riesgo nuestra negociación, que ya no podíamos esperar más con el tema del salario, ¿viste? Gabriel, gracias por la charla y bueno, por supuesto mañana estaremos atentos al paro. ¿Hay riesgo de paro por tiempo indeterminado? Las bases de la UTA le están pidiendo al Consejo Directivo Nacional, y esto se va a evaluar mañana, que en el caso hipotético de que no haya un acuerdo salarial por un laudo arbitral digamos, del Ministerio, de la cartera de trabajo, porque ellos pueden finalizar la paritaria de oficio, digamos, y establecer la obligatoriedad del reclamo de la UTA, y de esa manera los empresarios, por más que no hayan acordado, les será obligatorio el pago de sus salarios. Si esto no sucede, es muy posible que se dé un paro por tiempo indeterminado, a resolverse formalmente después que lo considere el Consejo Directivo el día de mañana, ¿no? Gabriel, gracias, que esté muy bien. Igualmente, buenas noches, muchachos, y disculpas a los usuarios, pero no nos queda otra, la gente no llega al día 19 con el salario que tenemos. Que esté muy bien, Gabriel, gracias por la charla. Irina, nos vamos a meter en un caso que trajiste a la mesa de QR después de la tanda y tiene que ver con Brisa Páez, la joven que está formando como marina y que fue violentamente agredida en una instrucción. Hay marinos procesados ya, ¿no? Hay procesamientos en la causa que se está investigando. Después te voy a contar los detalles de esa decisión judicial. Pausa y estamos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Siempre es un momento interesante tratar de ver la radiografía, la foto que sacan las consultoras, las encuestadoras, sobre el momento político y la consideración del gobierno actual, en este caso de los oficialismos del gobierno de Javier Milei. Esta consulta nos llamó la atención porque son a nivel nacional 7.500 casos, es decir, muchos casos a nivel nacional. Es la consultora Explanans que da estos datos, recogimos algunos. Por ejemplo, ¿qué nota le pone al gobierno de Javier Milei? Y la nota promedio es de 5.3, aclara que en enero fue de 5.4, es decir, que hay una baja, pero es una nota, no es una buena nota, digamos, ¿no? Buena nota uno diría de 7 para arriba, eventualmente. Otra respuesta interesante, la nota de Milei segmentada por edad. Entre jóvenes menores de 30, 6,1, entre adultos de 31 a 50 años, el promedio es 5,3, también acá hay una baja considerable. Entre mayores de 50, 4,5. Es decir, ratificaría que los sectores más jóvenes son los que más apoyo tienen o los que más acompañan por lo menos todavía a Milei, pero con un 6 de promedio. Y tenemos otra más para compartir,
La nota Milei en algunas provincias. En la provincia de Buenos Aires 4,8, en la ciudad 5, Santa Fe 5,7, Mendoza 6,3, Córdoba 6,4. Es decir, en esas últimas 3 provincias muy importantes en términos electorales, la nota es un poco mejor. Y tenemos una última placa. El impacto de las medidas de Milei en el bolsillo. El 50% dice estoy peor que antes. El 22,6 no cambió mi situación. Estoy mejor que antes, 27%. Si uno dice no cambió y yo voté para que cambie, sumado al 50% que dice mejor, es más del 70%, del 70%, claro, que está casi 75%. Mirando negativamente. Bueno, el que dice estoy el peor bolsillo. que antes cambió. Sí, cambió para mal. Bueno, pero cambió. Está Martín Notar Francesco en línea, es uno de los directores de la consultora Explanans, que hicieron, insisto, 7.500 casos a nivel nacional. Martín, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora. A ver, Martín, hicimos una lectura muy rápida, pero ustedes seguramente tienen otras lecturas entre líneas de esto que acabamos de ver. ¿Qué conclusiones sacan? Sí, bueno, lo señalabas vos, son un estudio que hacemos de manera periódica, cada 100 días. Empezamos en realidad antes del balotaje que gana Milei, y lo repetimos sistemáticamente cada 100 días en una muestra muy grande, 7.000, 8.000 casos cada vez que lo hacemos, recolectando en 92 puntos muestrales de todo el país estos datos que nos permiten de algún modo licuar bastante los sesgos que todas las metodologías arrastran. Y lo que notamos es, en la primera lectura general, que Milei se mantiene en torno al 50% de aprobación la gestión. Hemos tenido pequeñas variaciones y los sacudones de los últimos meses no notamos que haga una mella significativa. Eso en el primer nivel de análisis general, cuando vemos la aprobación de gobierno. Es una consideración muy alta teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido durante el gobierno de Milei, ¿no? 50% es muy alta. Exacto. Esa es la primera lectura general. Cuando entramos a profundizar y a cruzar datos, encontramos mucha grieta y mucha dispersión. Y ahí lo que advertimos es un núcleo intenso de apoyo que orbita en el 30%, que por ahí es el 27% que está en pantalla de las personas que advierten o reconocen una mejoría en este año largo de gestión, la gente que aprueba o ve con buenos ojos el acuerdo con el Fondo Monetario, o la gente que dice que este gobierno está en su mejor momento. Del otro lado tenemos las barras rojas, que también son muy altas y muy intensas y que también acumulan un 50% de negatividad, en algunos casos 40%, o la gente que le pone un 1, es decir, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Y te respondo, le pongo un 1, es porque no le reconozco absolutamente nada al gobierno. Ahí vemos los dos grupos de la población argentina que se dividen con pocos matices, con pocos grises, o le aprueban casi todo o rechaza casi todo, y después vemos muchas grietas de acuerdo a los segmentos etarios, varones y mujeres, que cada vez pensamos distinto, y la cuestión regional. La Pampa gringa, la Pampa húmeda, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, bastión libertario. El Gran Buenos Aires, no hay NEA, crece el rechazo y ya es más negativa que positiva la imagen. A ver, Martín, ¿qué pasa con los jóvenes y qué diferencia hay entre hombres y mujeres? Los jóvenes y varones puntualmente es el pico más alto de apoyo a Milei. Ahí es la fortaleza principal y hay brechas hasta de 10, 15, 20 puntos en algunas preguntas entre varones y mujeres. Siempre los varones más tendientes al apoyo de la gestión libertaria, a reconocer que están mejor que antes o a tener mejor mirada sobre el acuerdo con el FMI, etcétera, etcétera. Ahí hay una grieta cada vez más creciente que no solo lo notamos en este tipo de encuestas, sino en muchas otras. Esta idea de los grandes relatos o de las medidas que impactan de manera uniforme cada vez se desvanece más. Pensamos, miramos y sentimos de manera distinta varones y mujeres, lo mismo que jóvenes menores de 30 años y adultos mayores. Mariano. Ustedes, no termino de entender la valoración de la nota, soy honesto, 5,3 de puntaje, en el secundario es aplazo, en la primaria se aprueba. ¿Cómo lo toman ustedes en la consultora esto?
Es un gris ese, Mariano, porque casualmente, yo te digo del 1 al 10 cuánto le pones, vos pones una nota. Depende cómo lo tomas, por eso hay un gradiente ahí, 8, 9 y 10, sin duda, que son las notas de aprobación, las notas de verlo bien. 1, 2 y 3 es negativo, y el 4, el 5, el 6 es el regular. Es el regular que, de acuerdo a cómo lo tomas también en el otro tipo de consultas, cuando te preguntan aprobás, desaprobás o no sé, o el bueno, muy bueno, regular, es la nota del medio. Pero lo que nos da mucho el caso Milei es que esas notas no se eligen. Fíjate que el 4, el 5, el 6 prácticamente no tienen frecuencia. Es decir, la polarización, la grieta se ubica en el 1 o en el 8, 9, 10. Nada. Casi que no hay medias tintas. Claro. ¿Hernán? Sí, de hecho el promedio te da 5 justamente, es decir, te parte a la mitad. Martín, te quería preguntar, recién veíamos la placa, aquella que decía cómo te está yendo, ¿no? El 50% decía estoy peor, creo que un 22,6 decía no cambió, ahí la tenemos, y solo 27,5 que estoy mejor. A ver, si hay un 50 y 50 de aprobación y desaprobación, si no hago mal el cálculo, hay gente que apoya a Milei que está peor o que su situación no cambió. Te pregunto por ese segmento en particular, ¿la expectativa es que a futuro esté mejor y por eso acompaña al gobierno? ¿Cuál es lo que hay detrás? ¿O hay alguna otra razón que no es material? Hay una parte de eso, de expectativa que aún vive, la expectativa positiva, la esperanza, y otra parte de negatividad y rechazo a las alternativas que hoy se presentan como alternativa política. Entonces, ante lo conocido, eligen esto, aunque no les haya cambiado la situación. Tampoco son los que les ha empeorado, digamos. El que le ha empeorado es el 50, que es el núcleo de rechazo que se sostiene casi en todas las preguntas. Hay un 50%, la mitad de la población, que rechaza prácticamente todo de este gobierno. El rechazo es altísimo, pero es casi equivalente a la aceptación. Y uno podría creer que en tiempo electoral ese 22,6 es el que hay que tratar de interpelar. Sí, ese sería el voto flotante, si lo querés medir en términos preelectorales. Claro. El tema es que hoy no hay opciones electorales que le estén hablando o interpelando de manera efectiva a ese voto flotante. Hay una pregunta sobre el final, no sé si llegaron a verla, que preguntamos descarnadamente, ¿quién es peor para la Argentina? ¿Cristina o Milei? Y nuevamente tenemos una grieta. Para el 44% lo peor es Milei, para el 52%, un poco más alto, lo peor es Cristina. También el dato general, cuando lo desagregás por segmentos etarios, por género y por regiones, se te distorsiona todo. No hay uniformidad en estos promedios generales. Por eso los promedios están buenos para sintetizar, pero están diciendo poco sobre lo que están pensando los segmentos. Martín, gracias. Un gran abrazo, gran trabajo. Un placer. Que esté muy bien. Mariano Hamilton dice que capital humano en realidad es capital inhumano, y lo reflejamos en esta portada de nuestro querido compañero Mache, que tiene que ver efectivamente con eso. Bueno, han despedido... No hay que explicar mucho, ¿no? No hay que explicar demasiado. En Capital Inhumano han despedido, no en Capital Inhumano, en el Estado han despedido 40.000 trabajadores, y en Capital Inhumano viene una sangría de hace tiempo. El fin de semana echaron a 113 personas. Lo curioso es que son todos del mismo sector. Todo del sector Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí, que si nosotros decimos Secretaría, si nosotros decimos Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir un montón, pero no es decir nada. Perdón, ya había habido como 2.000 despidos en ese área. Claro, pero ahora que lo poco que quedaba ya lo terminaron de desguazar. Lo interesante es ver qué hace la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque si no... Es un título vacío. Nadie lamenta un título. Por eso, ahora tenemos algunas placas para explicar. Bueno, esta secretaría, por ejemplo, tiene la línea 102, que es la contención y acompañamiento a niños y adolescentes. Es decir, los chicos que sufren violencia intrafamiliar, violencia familiar, violencia escolar, lo que fuera, tienen la línea 102 para hacer una denuncia. No funciona más. Afuera, grooming. Es una capacitación para la prevención de violencias en espacios digitales, algo tan común ahora, los chicos que están tanto en las redes y la mar en coche. Bueno, esta secretaría se ocupaba de capacitar a docentes y capacitar, incluso de hacer charlas con los niños para que no fueran afectados por este tipo de cuestiones. Crecer Cuidados es la capacitación para prevenir la violencia contra niños y adolescentes.
Otra vez volvemos al asunto de las violencias. Esto también era directamente, se trabajaba sobre los niños. El Plan Nacional de Primera Infancia, el apoyo a niños vulnerables de 45 días a 4 años. Esto también desaparece. Tenemos la red de infraestructura para la primera infancia, que es la remodelación y construcción de espacios de primera infancia, que es la estimulación, alimentación y atención de salud para niños de 0 a 3 años. Es decir, siempre hablamos de chicos vulnerables, ¿no? No es que estamos hablando de chicos que viven en Recoleta, estamos hablando de chicos que tienen dificultades y que tienen problemas. Sí, casi que son también en Recoleta hay chicos vulnerables. Esenciales, ¿no? Hay que decir, ¿eh? Son sostenes esenciales. La Secretaría de Niñez es la que se ocupaba de los alimentos, de la distribución de los alimentos a los comedores acá tenemos comunitarios. crianza comunitarias, acompaña a las madres embarazadas vulnerables de desarrollo infantil para la concepción hasta los 3 años, después tenés PAE, programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, tenemos el acompañamiento para el tema de los comedores, para poder abastecer a los comedores, que también es una alimentación para los niños, tenemos que no lo hacen. Que no lo hacen. Sí. El Plan Renia, que es la reparación económica para niños, hijos y mujeres víctimas de femicidio y homicidio, en el contexto de violencia familiar, o sea, había una reparación para los que habían sufrido esta tragedia, huellas digitales genéticas, acompañamiento de niños y adolescentes para hacerlos conocer su identidad, esto que veníamos hablando hace un ratito, y el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, que es para garantizar y promover el cuidado de las personas mayores. O sea, todo esto, más allá de que se hayan eliminado estructuralmente cada una de estas áreas, sacás a la gente y listo, digamos, ni siquiera tenés que romper el ravioli. Es la línea de la... Este gobierno de financia, y es la línea de que todos vivimos marcando, por lo menos que venimos viendo en este año y medio, es la crueldad. Es la crueldad. Estos tipos son crueles. Estos tipos creen que solamente hay que tener una mirada economicista del Estado, y la mirada economicista del Estado es un error. No sé, el Estado no está para ganar plata, el Estado está para igualdad, para paliar las desigualdades. Para eso está Esto el Estado. Ocurrió el fin de semana. El fin de semana, 113 personas, que son como la gotita que quedaba en el vaso para tratar de resistir el desguace de esta Secretaría. Gracias, Mariano. Seguimos con el caso de Brisa Páez, y tiene que ver con no solamente la violencia en el marco de la instrucción para marinos y marinas, sino también qué es lo que estaban haciendo. Los estaban instruyendo a qué. Aprender a los golpes es nuestra portada, un tema que trajo, insisto, Irina aquí en QR. ¿Y cuál es la novedad, Irina? La jueza Sandra Arroyo Salgado, que es quien investiga qué pasó en el caso de Brisa, que terminó en coma, que terminó con convulsiones, estuvo en coma farmacológico por esta situación durante casi 2 semanas, ella resolvió procesar a 6 marinos, uno de ellos con prisión preventiva, uno que es cabo segundo, que se llama Juan Gabriel Escobar, que es la persona que le tiró la patada voladora a Brisa, que la hizo caer de espaldas. Uno de los tantos golpes que recibió, porque no fue el único, pero que aparentemente fue el que le termina causando las lesiones neurológicas que le generan este cuadro que la puso al borde de la muerte y por el cual además sigue internada. Brisa tiene 21 años, ella es marinera, se llama de segunda o segunda, son marineros voluntarios. Ella, como contamos, además es hija de un marino de carrera, con lo cual, bueno, son estos jóvenes que entran a la Armada con cierta perspectiva de seguir una tradición familiar, pero también de generar un ingreso, porque los marineros lo que hacen son pequeños trabajos de distinto tipo, y por eso ganan igual sueldos de miseria, no te creas que ganan entre 400.000 y 500.000 pesos. Y reciben entrenamiento. En este caso era un entrenamiento antidisturbios, que eso fue lo otro que llamó la atención. ¿Por qué la Armada da un entrenamiento antidisturbios? Antes de esto, obviamente la jueza se hace esta pregunta, se la hace a la Armada y le pide que justifique de dónde sale este tipo de entrenamiento. Pero lo que sí te quiero contar es que Escobar que es el que está detenido, está procesado por lesiones triplemente agravadas. ¿Por qué razón? Primero porque la jueza utilizó la perspectiva de género, que eso la verdad que es muy relevante. Y además termina diciendo en su resolución que deberían todas las Fuerzas Armadas aplicar la perspectiva de género, todo el mundo en realidad, en el Estado también, cosa que no se hace, que este gobierno denosta básicamente. Y que además estaba agravada la situación por alevosía y porque ellos habían tenido un vínculo de pareja, Escobar y Brisa.
Eran exparejas. Sí, reciente expareja, ¿no? Entonces había evidentemente una situación de aprovechamiento de la superioridad de esta persona. Estamos viendo parte de la resolución donde la jueza dice que ha quedado debidamente reflejado y demostrado que durante el desarrollo de una actividad, un entrenamiento en virtud del dictado de la materia adiestramiento antidisturbios en jurisdicción militar, ahora te voy a explicar qué es esto, que está basada en un reglamento del año 1997 en un edificio de seguridad de Vicente López, se lesionó gravemente a personal militar femenino, encontrándose comprometidos derechos fundamentales en el contexto de evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género por parte de superiores jerárquicos. Quiero contarte además que, mira, dice algo más ahí que es importante. Los hechos aquí investigados reflejan una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos. Ahí está citado un reglamento de la Armada que es el que evidentemente el Ministerio de Defensa y la Marina le entregan a la jueza para justificar esta práctica, que sería una forma de confrontar una posible protesta adentro de la jurisdicción militar, ¿no? Y se ve que a la jueza le dicen, bueno, esto era para si había una protesta salarial, por ejemplo. La verdad que no se condice la escena con ese reglamento, por eso la jueza marca lo que marca, ¿no? Ese límite tan difuso. Pero además no hay que dejar de decir que esto se produce en un momento en que el propio gobierno está corriendo los límites de las facultades de las Fuerzas Armadas con distintos tipos de regulaciones. Esto no sale de un repollo, esto no se le ocurrió a este hombre porque tenía bronca con la exnovia, digamos. ¿Hubo una situación de abuso de poder? Probablemente. Además está preso no solamente por su superioridad y por lo que hizo y demás, sino porque después intentó borrar pruebas, hizo cualquier cosa, ¿no? Esta situación de impunidad que algunas de estas personas suelen tener. En este corrimiento de límites que hace el gobierno respecto de las Fuerzas Armadas, han aparecido algunas resoluciones de fin del año pasado donde el gobierno parece hacer espacio para que justamente los militares puedan tener margen para reprimir una protesta de civiles en el contexto que se les antoje al gobierno. Esto no te creas que le gusta a las Fuerzas Armadas, porque no están preparados para esto. Pero al gobierno sí le gusta y evidentemente también yo soy de la idea de que tratan de dar un mensaje hacia afuera. Tuvimos al Comando Sur en el país la semana pasada, ¿no? Independientemente de que en Estados Unidos esto no se haga. ¿Qué testimonio tenemos? Tenemos el testimonio de Brisa, que declaró en esta causa cuando supera la situación del coma farmacológico. Y es muy importante todo lo que dice porque además confirma algo que te contamos acá, que es algo que le dijeron a todos los soldados, ¿no? Después de eso, a los marinos, perdón. Quedé entre dos camadas masculinos y Escobar toma carrera y con sus dos pies me pega una patada en el escudo y caigo de espalda con el casco y mi cabeza rebota sobre el césped. Después mis camadas Piris y Álvarez me ayudaron a levantarme. Las caídas fueron en cuestión de segundos porque cuando caíamos teníamos que reincorporarnos para volver a la línea. Después de eso la práctica continuó unos 5 minutos más. Los golpes eran tan fuertes que en un momento Morales se puso detrás nuestro para contener nuestros cuerpos. Yo creo que la patada de Escobar con los dos pies estuvo de más porque fue directo a mí con sus dos pies y aparte del salto y fue con mucha bronca. Esta es la descripción de la escena de ese momento. Tremendo lo que cuenta. Que se ponían atrás para contener que los cuerpos iban, evidentemente retrocedían mucho de la fuerza que tenían las patadas. Exactamente. Además tardaron un poco después en atenderla. Ella, bueno, describe que fue perdiendo además la sensibilidad en el cuerpo. Que lo decía y que tardan en llevarla a sanidad de ahí en Vicente López. Finalmente la terminan llevando a Campo de Mayo porque encima se ve que no había lugar en otro hospital. La llevan a Campo de Mayo, que es donde termina haciendo las primeras convulsiones. Ahora la declaración es tremenda. La declaración no fue un caso Carrasco de milagro. De milagro. Pero te quiero decir algo más que dijo Brisa. Sí. Que bueno, hasta donde yo tenía la información la semana pasada y lo contamos acá, estos superiores que comandaban este entrenamiento tan dudoso, lo que les dijeron a los marinos, porque estaban todos lesionados,
Lo que sucede es que ella tuvo una lesión más grave. Si les preguntan dónde les pasó esto, digan que les pasó en sus casas. Y Brisa también cuenta esto en su declaración, porque ella llega a escuchar esta directiva. Y por eso además, primero tenía miedo de declarar y de decir algo. Ella misma lo cuenta, ¿no? Pero claro, después se encuentra con la situación tranquilizadora para ella de que sus compañeros lo contaron, ¿no? Y hay unos chats en la resolución que son muy impactantes, porque incluso primero que no tenía firma, la directiva para el operativo antidisturbios no tenía firma, no estaba firmada, tenía un sello. O sea, nadie se hacía cargo de esa Pero instrucción. no había firma de alguien que se hiciera cargo. Sí. Y hay un chat entre dos marinos, que son los jerárquicos en esta repartición, donde uno le dice al otro, che, pero ¿para qué hacen esto antidisturbios? ¿No? Como, claro, después tratando de no hacerse cargo de la situación, pero que es algo que evidentemente responde a un contexto, te insisto. Bueno, es muy probable que los imputados, que los procesados ahora apelen. Desde el lado de Brisa, que tiene una defensora de las víctimas, todavía no sé cuál es el temperamento que van a tomar. Porque acá lo que pasa es que algunos quedan en libertad. Si bien tienen una restricción de contacto con respecto a ella, la mayoría quedan en libertad. Aunque los hacen partícipes a todos de la misma escena, ¿no? El que queda detenido es el agresor directo. Yo lo que creo acá es que sí queda una pregunta pendiente que no termina de ser no termina de ser respondida en el expediente, que es la razón el porqué de la razón de fondo de este entrenamiento. Esto está moviendo el avispero en el Congreso, hay un pedido de interpelación a Petri, hay otro pedido vinculado con el operativo Roca que contábamos la semana pasada, que se está haciendo en la frontera de Salta con Bolivia, donde se le dan facultades justamente de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Para que tener en flagrancia, ¿no? Es eso lo que se está hablando. Sí, pero lo que se están pidiendo es que se conozcan las reglas de empeñamiento, que son secretas, ¿no? Que son las reglas que le darían hasta dónde pueden los militares actuar, avanzar. ¿Quién dice esto? ¿Cuál es la regla? Gracias, Irina. Vamos a seguir el caso, por supuesto, porque hay que tirar de este caso para ver cuál es esta trama que plantea Irina por detrás. Estamos ya cerrando QR, pero antes una cosita más, Jorge Hernán. Se habló bastante de modificaciones en el esquema del IVA. Lo dijo el ministro Caputo. ¿Y a qué se refiere, Hernán? ¿O qué crees? A ver, básicamente se refiere, por los trascendidos que ha habido, a presionar a las provincias para que eliminen el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto distorsivo, efectivamente es así, y reemplazarlo por el IVA. Pero acá se abren un montón de preguntas, es decir, ¿qué vas a aumentar la alícuota del IVA para compensar ingresos brutos y se lo vas a transferir a las provincias? Bueno, ahí hay una gran duda. El gobierno quiere que compitan las provincias entre sí. Sí, quiere en realidad poner un piso y de ahí para arriba que las provincias, si quieren, pongan algo más o recauden algo más, pero la tendencia va a ser a la baja, porque si no se van a perder que las empresas se ubiquen en su localidad. Empuja el ajuste a las provincias. Definitivamente. Es los juegos del hambre. Definitivamente el impuesto, efectivamente, ingresos brutos es un mal impuesto, pero la solución es secar a las provincias. Te quiero mostrar muy cortito dos cuestiones. Primero, ingresos brutos es muy importante para la recaudación de las provincias. Representa ¿IVA o ingresos brutos? Ingresos brutos, que es lo que se quiere eliminar, es muy importante, representa 1/3 de los recursos que reciben las provincias en general, incluido la coparticipación. ¿Bien? 1/3. Es IBB, ¿no? Lo que dice IIBB es ingresos brutos. ¿Ven? 33,4%. Son muchos recursos. Pero la más interesante es la que sigue. Cuando hice esto hace un rato, me llamó